Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar de lo que es infraestructura y construcción. César, tenemos las consecuencias negativas de no tener una normativa en seguridad para construcciones existentes, un tema muy importante. Y para ello tenemos a la arquitecta Lourdes Gusti, ella es decana del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima. Bienvenida, arquitecta. Mucho gusto, un placer estar con ustedes. Cuéntenos, ¿a qué se debe el tema que en nuestro país no hay una normativa en materia de seguridad de edificaciones existentes? Es un tema importantísimo que hemos podido detectar. Sí, nosotros tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones del año 2006, pero el cual no incluye ninguna normativa para todo aquello que fue construido anteriormente con licencias, ni para nuestro patrimonio histórico, ¿no? Entonces, en esta norma de seguridad que conforma parte del reglamento, requisitos de seguridad, al no contemplarlo, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Lo que está sucediendo es que cuando van a hacer las inspecciones técnicas de seguridad para ver las condiciones, un gran porcentaje no cumple. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Cada vez más edificaciones están impedidas de ser formales en nuestro país. Bueno, hay un caso muy evidente y concreto de los últimos días, últimas semanas, que ha sido la inspección de las condiciones de seguridad del local del Congreso de la República, que no alcanzaba los estándares de reconocimiento para poder sostenerse. Y esto nos lleva a lo que usted ha mencionado, a todo el tema alrededor, justamente también de lo que es patrimonio histórico. La pregunta sería, ¿cómo se debe enfocar este tema y cuál es la urgencia de poder adecuar la normatividad a estos aspectos? Miren, las inspecciones técnicas de seguridad hasta el año 2018, cuando venían los inspectores, tenían 2 columnas. Este inmueble fue construido con la anterior norma, que era el Reglamento Nacional de Construcciones, o es reciente, a partir del año 2006. Si era anterior, era evaluado con la anterior normativa, pero esto cambió a partir del año 2020, en que empezó a aplicarse esta norma, vino el COVID y recién ahora estamos viendo que la gran mayoría de edificaciones que incluso funcionaban con inspecciones técnicas de seguridad aprobadas y licencia de funcionamiento, ahora no están cumpliendo. Es por eso, porque de pronto ha cambiado recientemente este procedimiento. Ahora todo se evalúa al hacer una inspección de seguridad con los mismos requisitos que si fuera una obra nueva. Es un absurdo. Ahora, ¿a qué se debe que esta Comisión Permanente de Actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones no apruebe la normatividad propuesta por justamente el Colegio de Arquitectos y esta sea archivada? Bueno, no es tan extraño que en esta comisión no se apruebe una norma, ¿no es cierto? Es una comisión que evalúa y es una votación de diferentes instituciones. Lo que pasa es que esta norma de edificaciones existentes era un capítulo dentro de una norma sumamente extensa. Entonces fue observada por CAPECO, hubo cierto temor y en vez de decir no se aprueba, pero corrijámosla, se archivó. También vino un cambio de gobierno, por supuesto, pero es momento ahora, dadas las circunstancias y el cambio en la normativa de las inspecciones técnicas, que se vuelva a poner sobre la mesa y se retome el trabajo ya realizado. Arquitecta Yusti, los limeños y los peruanos en general estamos alertados de cualquier desastre natural, particularmente un movimiento telúrico de gran proporción que ya se ha anunciado, que por lo menos en nuestro litoral o en Lima lo vamos a tener, y esto nos lleva justamente a tratar de saber cuántas edificaciones, según su conocimiento, el alcance o un porcentaje de nuestra capital, están en riesgo frente a un movimiento de gran magnitud. Mire, nosotros tenemos, según datos del INEI, 7.600.000 personas que viven en barrios marginales. Esto significa que este grupo de personas han construido sus viviendas sin asistencia técnica, del cual 74% de ellas, o sea, casi 5.600.000 personas, están en un serio riesgo de vulnerabilidad. Y esto si considera lo que es el patrimonio histórico, que también está en muy mal estado de condición. Solamente en el centro de Lima, dentro de nuestro patrimonio histórico, tenemos cerca de 3.500 viviendas que están en serio riesgo en caso de un sismo. Entonces, incluso tenemos, por ejemplo, de nuestro centro histórico de 7.126 viviendas,
1.138 son declaradas inhabitables y 47.000 familias están viviendo en tugurios, solamente en nuestro centro histórico de Lima. Imagínense a nivel del país. Ahora, ¿en qué casos se necesita el certificado de inspección técnica de seguridad y si esta falta de interés en tener una norma por parte del gobierno fomenta la informalidad, la corrupción, Sí. o existen intereses particulares? ¿Cómo va este tema? Bueno, nosotros desde el Colegio de Arquitectos explicamos lo que vemos, ¿no es cierto? Y lo que conocemos, lógicamente. Están obligadas a tener una ITSE, una inspección técnica de seguridad, todas las edificaciones que requieren de una licencia de funcionamiento. Restaurantes, centros comerciales, instituciones educativas, industrias, oficinas, entidades de gobierno. Bueno, las entidades de gobierno son las primeras que a veces no cumplen, como hemos visto en el Congreso, ¿no? En el Congreso hemos visto el informe, 137 páginas. 137 páginas de observaciones, gran parte menores, pero ahí nos damos cuenta si nuestra primera institución está así, teniendo todo el presupuesto que quisiera tener, ¿cómo estarán el resto? Finalmente, arquitecta Yusti, de una manera muy breve le invoco, por favor, ¿qué recomendación le pediría, qué consejo, qué orientación a este Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que forma parte de esa inoperancia que uno ve a veces de manera dramática frente a estos temas urgentes? ¿Cuál sería su invocación? Bueno, yo creo que lo más urgente y prioritario sería que el Ministerio de Vivienda, con el Viceministerio de Construcción y Saneamiento, del cual depende CENEPRED, Centro Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, cambie de inmediato, cuanto antes, el formato de las inspecciones técnicas de seguridad. Ya el año pasado hubo una mesa de trabajo, con el anterior gobierno se estaba trabajando excelente. Hubo una mesa de trabajo del mismo viceministerio del CENEPRED con diferentes entidades para ver cómo se cambiaba justamente el formato de inspecciones técnicas para los locales que forman parte de patrimonio histórico, y nosotros añadiríamos para edificaciones existentes, como había antes, ¿no es cierto? También con la Municipalidad de Lima, con la Subgerencia de Inspecciones de Defensa Civil, estábamos trabajando un nuevo formato. Pero ¿qué sucede? Se avanza en el sector público, cambian las autoridades y no se avanza, y no se continúa. Ese es el gran problema. Muchas gracias entonces a la arquitecta Lourdes Yusti, decana del Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lima, por estar con nosotros en un tema que es muy importante para todos los peruanos. Esperamos haber cumplido con este tema tan importante y dar propuestas, sobre todo, para el cambio de esta situación.